Amén. Bueno, muchos saludos hay por el Facebook. No puedo saludar a todos, pero les agradezco un montón que están de ese lado. Muchos están preguntando en medio de esta crisis que estamos enfrentando, una más, ¿no? ¿Qué lección nos deja esto? Cuando uno repasa los diarios, hoy miraba un par de ellos y veía a muchos comentaristas y líderes de opinión hablando acerca de qué lección nos deja esto de esta pandemia, por qué pasó, qué es lo que está pasando, qué va a pasar después, qué va a venir después. Muchos especulando con respecto a lo que va a venir. Ahora, creo que la pregunta es legítima y creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué lección nos deja esto a nosotros? ¿Sí? Y creo que la lección principal que nos deja esto a nosotros, yo sé que va a sonar crudo, pero es la pura realidad, es de que todos vamos a morir. No tenemos control ni del cómo ni del cuándo. Eso va a suceder. No estoy diciendo que todos vamos a morir de esta plaga, no, no. Estoy diciendo que todos, indefectiblemente, vamos a morir. Por supuesto, quizás algunos que me estén mirando vayan a morir en medio de esta plaga, no lo sé. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Pero eso es una realidad que nos va a ocurrir a todos. Y no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser. Y no tenemos ninguna clase de control sobre eso. Y nos cuesta asumir esta realidad. La realidad de la muerte. La realidad de la muerte. La muerte que es un peligro que nos rodea todo el tiempo, gente. Todo el tiempo. Es algo que está latente todo el tiempo a nuestro alrededor. Y no sabemos si puede venir de afuera o puede venir de dentro de nosotros mismos por medio de alguna enfermedad. Pero uno dirá, si la vida es así, entonces la vida es terrible. Bueno, no sé si la respuesta sería así. A mí me parece que la respuesta no tiene que ver con esta pregunta. Si la situación o la condición nuestra es terrible. Me parece que en realidad así es la vida. Así es la vida en un mundo que está arruinado por nuestros pecados, por el pecado de todos los seres humanos. Yo no sé ustedes, pero cuando veo en las noticias que muere algún famoso, algún personaje famoso de mis tiempos jóvenes, de mis tiempos de juventud, esta semana murió un cantante famoso de aquellos tiempos, de que cuando uno era adolescente, siempre que me entero de una noticia como esta, eh, pienso en dos cosas. Lo primero que pienso es que ya dentro de pocos, semanas, meses, ya nadie se va a acordar de él. Y la segunda cosa que pienso es que lo mismo nos va a pasar a vos y a mí en algún momento. Y esa es la realidad con la que convivimos todo el día, rodeados, ¿sí?, del peligro de la muerte de manera constante. Ahora es como que la estamos sintiendo cerca, ¿no? Como que nos está respirando en la nuca. Quiero compartir con ustedes una nota, unos datos en realidad, de una nota que se publicó en página 12 el 11 de marzo de este año, acerca de las pandemias. En la nota dice que la pandemia más mortífera hasta hoy fue la viruela. Mató a unos 300 millones de personas. La segunda pandemia más terrible fue la del sarampión, que hasta hoy mató 200 millones de personas. La tercera pandemia fue la peste bubónica, que estuvo activa hasta el año 1959, que provocó la muerte de más de 12 millones de personas. El cólera ya mató a 3 millones de personas. La gripe llamada española, a principios del siglo pasado, mató en 7 meses a 50 millones de personas. La gripe asiática H2N2 causó 1,1 millón de muertos. La quinta pandemia mundial, la más importante de todas, el VIH, ha matado a más de 32 millones de personas y todavía sigue. Y en el siglo XXI, con todos los avances científicos que tenemos, gracias a Dios, no estamos exentos de grandes epidemias como el SARS que existe, el actual COVID-19, coronavirus. También no hay que olvidar la gripe aviar, la gripe A, el ébola.
el dengue, que de eso también algo sabemos nosotros. Y en cada una de estas pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia, las personas de su tiempo llegaron siempre a la misma conclusión, que era el fin del mundo. Siempre cuando la muerte se ve tan de cerca y lo que la muerte trajo en medio de todas estas tragedias y el dolor y lo indecible, porque en esos tiempos donde no había tecnología ni ciencia como la que disfrutamos hoy, fue terrible realmente criar una familia, ser padre, esposo, ser hijo, gobernar una ciudad, un pueblo, una nación, siendo azotado por la muerte misma. Habrá sido terrible lo que se vio en esa época. En YouTube hay varios documentales que cuentan lo que fue vivir en ese tiempo y todos llegaron a la misma conclusión en esa época, de que el fin del mundo había llegado, que si algo era el fin del mundo era esto que ellos estaban viendo, era eso que ellos estaban viendo en ese momento, porque nada podía ser más terrible, más temeroso, más aterrador, más doloroso, más angustiante, más preocupante que lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. En Argentina hay datos también con respecto a esto, a, a las causas de muerte, por ejemplo, en nuestro país. No sé si ustedes sabían que en Argentina cada 7 minutos muere alguien de una enfermedad del corazón. Cada 7, según el Ministerio de Salud, una persona cada 7 minutos muere en Argentina por problemas del corazón. O sea que antes de que terminar este mensaje, muchos habrán fallecido del corazón en la Argentina. El ACV mata 18.000 personas por año en la Argentina solamente. El cáncer, 217 personas de cada 100.000 mueren de esta enfermedad en la Argentina. Accidentes de tránsito, mueren 20 personas por día y las cifras van aumentando solo en la Argentina. En noveno lugar, por ejemplo, está la tuberculosis, que mueren alrededor de 55 personas por mes por tuberculosis y hay 11.000 casos por año. Diarrea, que es la causa de muerte en número 10 en la Argentina, el 9% de los menores de 5 años que fallecen debido a la diarrea. Estos datos no es para asustarlos, simplemente para mostrar una realidad que muchas veces nosotros no queremos ver ni aceptar, ¿no? Que la muerte nos rodea todo el tiempo. La muerte nos rodea todo el tiempo. Y que todo el mundo muere. Y que el 100% de las personas que ahora estamos conectados a través de Facebook, vamos a morir. Vamos a morir. O sea, es inescapable. Ahora, como ahora en este momento estamos todos un poco asustados, entre comillas estoy diciendo asustados, porque voy a hablar un poco de esto hoy en el mensaje de hoy. Hoy esta situación nos asusta porque es muy novedosa para nosotros, mete miedo porque es muy novedosa para nosotros, pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué de nosotros los que somos creyentes en Dios? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo nos paramos nosotros ante esta situación? ¿Cómo podemos nosotros estar firmes en este momento y ser a la vez de fortaleza y de ánimo y de consuelo para muchos que no tienen esperanza y que están atrapados por el miedo y por el temor en este momento, o para aquellos que también se están tomando esto como si fuera una tontería, una pavada de la que no hay que preocuparse? Yo no estoy diciendo que hay que preocuparse, ¿sí? No estoy diciendo que hay que preocuparse, ¿no? Porque la palabra de Dios nos manda a nosotros a no preocuparnos. Ahora, sin Cristo en tu vida, deberías preocuparte. Si Dios no es el centro de tu vida, deberías preocuparte. Si no estás caminando con Dios en tu vida, si no estás en comunión con Dios, en paz con Dios, deberías preocuparte. Y te voy a explicar por qué. Pero nosotros los creyentes, ¿cuál es la perspectiva que deberíamos tener ante esta situación? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Cómo tenemos que pararnos? ¿Cómo tenemos que estar ante esta situación? Permítanme leerles algunos textos de la Biblia que explican el por qué nosotros los creyentes no deberíamos estar ni atemorizados, ni preocupados, ni ansiosos en medio de esta situación. Dice la Biblia, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Ustedes quédense quietos, dice el Señor, porque Él presentará batalla por ustedes. Tú eres mi escondite y mi escudo, dice la Biblia. En tu palabra he puesto mi esperanza. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, dice el Señor. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los libraré. El camino de Dios es perfecto y la palabra de Dios es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu nombre, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. ¿Qué diríamos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, sigue diciendo la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. El Señor también será refugio para los oprimidos, refugio en tiempos de aflicción, y aquellos que no conocen tu nombre confiarán en ti, porque tú, oh Señor, no has desamparado a los que te buscaron. Dice el Salmo, busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de mis temores. Lo buscaron a Él y fueron radiantes y sus rostros nunca se avergonzaron. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todos sus problemas. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en Él. Oh, temed al Señor vosotros sus santos, porque para ellos que lo temen no hay necesidad. Los jóvenes leones tienen necesidad y padecen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán necesidad de ninguna cosa buena. Los justos claman y el Señor oye y los libra de todas sus aflicciones. Esta protección que es prometida en la palabra de Dios es prometida para los que somos el pueblo de Dios. ¿Y para qué es prometida? Primero, para que nosotros vivamos como Dios nos ha mandado que tenemos que vivir. Y en segundo lugar, para que nosotros cumplamos su voluntad y su propósito mientras caminamos por esta tierra. Pero quiero resaltar este punto. Esta protección que nos es asegurada por Dios a través de su palabra, esta promesa de protección solamente es prometida para aquellos que son su pueblo, para aquellos que le obedecen y para aquellos que son fieles en guardar su palabra. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, en ese capítulo del Antiguo Testamento, tenemos allí una frase que dice que aquellos que desobedecen al Señor no tienen protección alguna. Y esto tiene que quedar bien en claro y todos ustedes, hermanos y amigos que me están viendo, lo tienen que saber. Lo tienen que saber. Para los que desobedecen los mandamientos de Dios y los que son rebeldes a la palabra de Dios, no hay protección alguna contra nada. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel, que habiendo recibido los mandamientos de Dios, ellos se rebelaron contra Dios, y no hace falta que yo les relate la triste historia de las consecuencias terribles que el pueblo de Israel tuvo que pagar por su desobediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Ahora, desde la venida de Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, Dios ha comenzado a reunir a un nuevo pueblo en torno a su Hijo Jesucristo. Y a este pueblo, que es la iglesia de Cristo en la tierra, también se les ha renovado estas promesas de protección y de seguridad. A nosotros los que somos creyentes, que somos hoy el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo llamado por Dios, se nos ha prometido bendiciones, bendiciones de protección, de seguridad y muchas otras bendiciones a aquellos que somos fieles al Señor, a aquellos que nos hemos comprometido en obedecer su palabra, a aquellos que le pertenecemos al Señor. Y una de esas promesas
hermosas y preciosas que tenemos en la Biblia, es la que está relatada por el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Y si tenés Biblia, yo te invito a que busques ahí en tu Biblia, en Mateo 6, 25 al 34. Así leemos juntos la palabra de Dios. Mateo 6, 25 al 34. Estas promesas de bendiciones, de bendición, de protección, de seguridad, de provisión, recalco e insisto con esto, no son para todos. Son para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios y son fieles al Señor en su vida cotidiana, que caminan con el Señor, que andan con el Señor. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús está diciendo, gente, en este texto, que si estás preocupado, deja de hacerlo. Deja de preocuparte. Si no estás preocupado, si no estás preocupada, no empieces a preocuparte. Y en general, ¿sí? Y por lo general, no te preocupes por nada. Esto es lo que el Señor está diciendo en estas breves palabras. Ahora voy a ampliar un poco más esta enseñanza del Señor Jesucristo, a través de una pregunta que quiero hacer. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Por qué preocuparnos si nosotros pertenecemos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a preocuparnos y a estar ansiosos y en temor si nosotros pertenecemos a Dios? La verdad que preocuparse y estar en ansiosa inquietud y en ansioso temor es necio de nuestra parte. Es necio porque lo que el Señor Jesucristo dice claramente en este texto es que Él va a suplir todo lo necesario para sostener nuestras vidas. Y cuando dice Jesús, el Señor, todo, significa todo lo necesario para mantener la vida, para mantenernos vivos hasta el día que el Señor nos quiera llevar a su presencia. O sea, no te preocupes por tu vida, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El consejo que Jesús le estaba dando a ellos en ese tiempo es un consejo que, si se quiere, era mucho más relevante para ellos que para nosotros, siendo que para ellos la vida, el estilo de vida o los medios de vida que ellos tenían eran mucho más duros que los que hoy a nosotros nos toca enfrentar. Es verdad que en nuestro país hay pobreza, hay indigencia, hay miseria, falta de trabajo, y hay toda una cuestión ahora por la falta de actividad económica por esto de la cuarentena. Pero a ver, en la época de Jesús, el comer, el tomar agua o el vestirse era una preocupación de todos los santos días. Porque ellos tenían que hacerse su propia ropa. Ellos no abrían el placar como hacemos nosotros o el ropero el domingo. Nosotros decimos, y abrimos el ropero y decimos no tengo que ponerme. No, lo que estamos diciendo ¿qué es? Tengo que elegir y no me gusta nada lo que tengo para ponerme. Pero no es que no tenemos que ponernos. Nosotros no tenemos que coser nuestra ropa.
Nosotros no tenemos que preocuparnos mañana, porque no vivimos en medio de una tierra árida y desértica como la tierra de Palestina, donde vivían las personas que escuchaban a Jesús decir estas palabras, donde el agua era algo que escaseaba. Cuando había tiempos de lluvia había agua, cuando había tiempos de sequía el agua era un bien que escaseaba enormemente y era la preocupación de ellos el tener el agua para vivir en el día. Como por ejemplo también la cuestión de la comida. No se olviden que no había freezer, no había heladera, no había grandes supermercados y almacenes para llenar el carrito y llenar la heladera y llenar la cena para protegerse de la escasez de alimentos por una semana o por un fin de semana. Ellos todos los días tenían que ver qué comían. Así era la vida en los tiempos de Jesús. Así era la vida de la mayoría de las personas, no solamente de los ricos, de los pobres digo, sino también de los ricos. Ahora, si para ellos el consejo del Señor Jesucristo fue relevante, y un ambiente como ese, Jesús le está diciendo a ellos que no se preocupen por nada de estas cosas, ¿cuánto más para nosotros es relevante el consejo del Señor Jesucristo de no preocuparnos en medio de esta situación que estamos viviendo? Y Jesús da 3 motivos por los cuales no tenemos que preocuparnos. Y el primer motivo, y que es un motivo, una razón de peso muy fuerte y muy alentadora y muy animadora, es porque Dios es tu Padre. Dice, no tenés que preocuparte porque Dios es tu Padre. A ver, no tiene sentido, hermanos, que nosotros que somos creyentes en Dios estemos ansiosos, preocupados y temerosos, siendo que nosotros pertenecemos al Señor. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque nosotros tenemos un Padre espiritual, tenemos un Padre que cuida y vela por nosotros. El versículo 26 en adelante dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no cosechan, no guardan su comida en graneros, y vuestro Padre, o sea, el nuestro Padre, Dios nuestro Padre, ¿sí?, las alimenta. Y el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá añadir, por más que se preocupe, añadir un codo, la medida de un codo, a su propia estatura? En otras palabras está diciendo acá, ¿quién puede añadir una hora de vida a su propia existencia, por más que se preocupe o intente hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede hacerlo. Después dice, por el vestido. ¿Por qué te preocupás? Por la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué te afanás? Considerá, pensá, reflexioná en los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, no preparan su ropa, pero les digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, Dios, que es nuestro Padre, la viste así, esa hierba que hoy está y mañana no está y se usa para hacer fuego, para avivar el fuego, para que arda más rápido, si Dios la viste así, a la flor del campo, ¿no habrá de hacerlo mucho más con nosotros, que somos sus hijos? Dijo el Señor, hombres de poca fe. A ver, estas palabras nos deberían hacer reflexionar. ¿Ya nos hemos olvidado quién es nuestro Padre? ¿Nos hemos olvidado que Dios es nuestro Padre en medio de esta circunstancia, en medio de esta crisis que tenemos que enfrentar? Si Dios cuida, hermanos, de los pájaros, ¿no nos cuidará a nosotros? Si Él se preocupa por ellos, ¿no se va a ocupar de nosotros? Si nosotros estamos en ansiedad por qué va a pasar después del 31, qué va a venir, ¿tenemos nosotros que estar preocupados por lo que va a pasar después del 31? ¿Tenemos que estar ansiosos por lo que va a pasar después del 31 o por la falta de comida? ¿Tenemos que ir corriendo al supermercado a llenar el carrito porque se va a acabar el mundo, porque no va a haber más comida, porque nos vamos a morir de hambre, porque no vamos a tener para comer? ¿Tenemos nosotros que hacer eso? Yo entiendo que los que no creen en Dios y están solos a la deriva en este mundo, y están en la orfandad total en este mundo porque no tienen a Dios en sus vidas, están en las manos del diablo, que es un asesino, es un ladrón,
es un engañador y es un mentiroso y lo somete, entiendo que ellos tengan miedo de qué va a ser de sus vidas y qué va a ser de su futuro y qué van a comer mañana. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo que ese no es el caso nuestro. No es el caso nuestro. Nosotros no tenemos por qué temer, por qué tener miedo a lo que va a venir después del 31. No tenemos que salir corriendo a comprar, a comprar, a comprar, por tener temor a que no vamos a tener. Si los pájaros, dice el Señor Jesucristo, no planean por adelantado y disfrutan de que sus necesidades son satisfechas por Dios, que es nuestro Padre, y cantan los pájaros de alegría, ¿sí? Porque comen cada mañana, obviamente que salen a buscar la comida, no se quedan sentados en la rama esperando que le caiga del cielo, no, vuelan todo el día y andan caminando por nuestros jardines, nuestros parques, buscando qué comer, buscando la comida que ya nuestro Padre les proveyó a ellos de antemano. ¿Cómo nosotros vamos a estar en esta actitud de preocupación, ansiedad y temor, ignorando las promesas de Dios? Ignorando las promesas de Dios. Si Dios satisface las necesidades de ellos, ¿no va a satisfacer nuestras necesidades? Sí, de nuestra necesidad de alimento, de comida, nuestra necesidad del agua de cada día para vivir, para sostener la vida, la necesidad de ropa, de vestido, la necesidad de mantenernos con vida. Dios promete sustentarnos. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo de Dios. ¿Mm? La vida no te la dio papá, no te la dio mamá. Un saludo a mi mamá que me está mirando. Pero papá y mamá fueron instrumentos de Dios para darnos la vida. La vida la da Dios. Ahora, sería una incoherencia pensar que Dios te da la vida y después te va a dejar librado tu suerte. No, el Dios que da la vida es también el Dios que sustenta la vida, que cuida la vida, que guarda tu vida. Es más, si aún que sobre aquellos que no creen en Él, que son rebeldes contra Él, Dios les hace salir el sol, porque el sol sale para todos, para los creyentes y no creyentes, para los obedientes y los rebeldes, para los fieles y los infieles a Dios. La lluvia cae para todos, ¿sí? Y hay recursos al alcance de todos, ¿verdad? Pero aún así el cuidado que Dios tiene de nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo, es especial y es diferente. No estamos en las mismas condiciones de aquellos que no creen en Dios, que no pertenecen a Dios, que Dios no es su Padre. Si Dios me ha dado la vida, entonces Dios va a proveerme de todo lo necesario para que esta vida que Él me dio se sostenga y se mantenga. Eso es lo que Jesucristo el Señor nos está enseñando a través de su palabra. ¿Y cuál es la parte que a nosotros nos toca? Ser agradecidos con Dios por todo esto. Ser agradecidos con Dios por su cuidado y por su protección de cada día. Y digo de cada día porque en Mateo 6:11 Jesús nos enseña a orar. En el Padre Nuestro, una parte donde tenemos que pedir el pan nuestro de cada día. Es la única cosa que tenemos que hacer, pedirlo. Ahora, insisto con esto, si los pájaros tienen que salir a buscar el alimento que Dios le provee, nosotros tenemos que pedir el alimento de cada día, el pan de cada día, pero también reconocer que Dios nos ha dado salud, fortaleza física, inteligencia, capacidad, diligencia y horas del día para dedicarnos a trabajar en el trabajo que también Dios nos da para poder recibir el sustento que Dios nos da. No estoy hablando de ser perezosos ni negligentes en la búsqueda del sostén de cada día, una búsqueda de aquello que Dios ya nos proveyó a nosotros para cada día de nuestras vidas. Entonces, hermanos, no tiene sentido preocuparse. No tiene sentido estar ansiosos, no tiene sentido estar en temor, no tiene sentido estar afanados, ¿sí?, por estas cosas, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a tomar, por si vamos a vivir o no vamos a vivir, por lo que no vamos a poner, porque nuestro Padre que nos dio la vida va a sostener esa misma vida. Miren el versículo 27, dice: ¿y quién de vosotros por afanarse puede añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede? La Nueva Versión Internacional dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora
al curso de su vida? Y la respuesta a esta pregunta retórica es sencilla, nadie. Por más que te preocupes, no vas a poder añadir ni una hora más al curso de tu vida. Y quiero decir algo también con respecto a la preocupación. La preocupación es un pecado. Preocuparse es un pecado. Es un pecado para el creyente. Y la preocupación habla mal de Dios. Habla mal de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Padre. Porque básicamente la preocupación dice que no confío en Dios o que Dios no es confiable. La preocupación dice que Él no va a proveer. La preocupación dice que Él no se va a ocupar. Entonces yo me tengo que preocupar. Por eso nosotros al preocuparnos por querer tener una vida más larga, en realidad a veces nos estamos haciendo la vida más corta. Porque preocuparse de manera excesiva hace mal a la salud. Hace mal a la salud física. En los versículos 28 al 30 podemos leer también donde Jesús hace referencia y por el vestido, por la ropa. ¿Por qué te preocupas? Por lo que te vas a poner. ¿Por qué te afanas? Mirad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan y no cosen su ropa. Mirad, observad, para un cacho, dice, reflexionad, mirad las flores a tu alrededor, las hermosas flores que tenemos en alguno de nuestros jardines. Dios las viste así. El Señor las viste, le ha provisto ropa hermosa a las flores del campo. Y si Dios viste a las flores de esa manera, las cubre, las protege, no nos va a cubrir a nosotros, no nos va a proteger a nosotros, no nos va a vestir a nosotros. Y siendo que las flores, dice el Señor Jesucristo, y que es un hecho que nosotros también podemos atestiguar, viven poco tiempo. O sea, son lindas, pero son de poco valor, son de poca duración y de poco valor, ¿verdad? Ahora, nosotros no somos ni de poca duración, y para Dios nuestro Padre no somos de poco valor. No valemos mucho más nosotros que esas flores que hoy están y mañana no están, y que a veces cuando se secan se usa para avivar el fuego, como se hacía en ese tiempo. Entonces, el resumen de esta primera parte, de lo que Jesucristo nos está enseñando, es claro. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y Dios, que es tu Padre y mi Padre, nuestro Padre, Dios cuida de aquellos que le pertenecen. Y esto nos lleva a nosotros a la frase clave de esta parte, que está en el versículo 26, cuando dice, vuestro Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial. Como cualquier padre fiel, Dios cuida a sus hijos. Dios guarda a sus hijos, alimenta a sus hijos, viste a sus hijos, sostiene a sus hijos. Y dudar de esto es expresar el horrible pecado de incredulidad con el que pecan los que no creen en Dios. Por eso Jesús les dice a ellos, no duden, hombres de poca fe. No seamos hombres y mujeres de poca fe, porque eso habla mal de nuestro Padre, de la reputación de nuestro Padre. Ahora, en el versículo 31 al 32 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Cómo vamos a hacer para cubrir nuestros gastos? ¿Qué vamos a hacer para pagar nuestras cuentas? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comprar comida? ¿De dónde vamos a sacar agua para tomar agua? ¿De dónde vamos a sacar el vestido para vestirnos? ¿De qué vamos a vivir? No os afanéis diciendo estas cosas ni pensando en esto, porque los gentiles buscan en todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, en los tiempos de Jesús, los gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. En ese tiempo el pueblo de Dios eran los israelitas. Creían en Dios, creían en la palabra de Dios. Los gentiles eran aquellos que no creían en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. Esos son los gentiles, que eran los paganos, se les llamaban los paganos. Hoy en día son los ateos, hoy en día son los agnósticos, los escépticos, los idólatras, los incrédulos, los no cristianos, los agnósticos, ya lo dije, ¿verdad? Los que no creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador.
No hagan como ellos, dice el Señor. No sean como ellos, no hablen como ellos, no piensen como ellos, no se preocupen ustedes, porque ustedes pertenecen a otra familia. Ustedes pertenecen a otro reino, al reino de Dios. Ustedes pertenecen a otra nación, que es la nación santa, al pueblo escogido por Dios. No se preocupen. Ustedes son de otra familia, ustedes no son paganos, no son gentiles, no son ateos, no son incrédulos, no son idólatras, no son agnósticos ni escépticos. Ustedes no son esa clase de gente. Ustedes son mi pueblo, está diciendo el Señor. Ustedes son mis hijos. Ustedes están dentro del reino de Dios, no están fuera del reino de Dios. Ustedes están en el mundo, pero no son ciudadanos de este mundo, son ciudadanos de una patria celestial. Ellos hacen bien en preocuparse. Ellos deben preocuparse, porque ellos han rechazado a Dios, su Padre Celestial. Ellos le han dado la espalda a Dios y por eso están viviendo sin esperanza. Por eso no vemos otra cosa en los medios de comunicación, en la televisión, en los informativos, a hablar a gente que no tiene esperanza. Periodistas que no tienen más esperanza que un médico encuentre una vacuna, que el presidente tome una decisión correcta y no se equivoque. No tienen más esperanza que esconderse en el temor y en el miedo. No tienen más esperanza que esa. Bueno, no piensen, ni hablen, ni digan como ellos. Ellos está bien que se preocupen, está bien que tengan temor, porque ¿cómo van a vivir si no de otra manera? Si no tienen a Dios en su vida. No tienen ninguna clase de esperanza, no tienen ninguna promesa de Dios para sus vidas, porque ellos se han vuelto en contra de Dios. Este mundo, este país, esta nación, muchos de nuestros vecinos, algunos de nuestros familiares, lamentablemente y tristemente, le han dado la espalda a Dios, le han dado hasta ahora la espalda a Dios, le han dado la espalda a la palabra de Dios y están en contra de Dios y Dios está en contra de ellos. Esa es la verdad. Ahora, nosotros no es el caso nuestro. Nosotros no somos esa clase de gente. Nosotros somos la familia del Señor. Somos el pueblo de Dios. No es nuestro caso. La gente que vive fuera del reino de Dios, está bien que se preocupen por todo esto, por qué van a comer, que llenen todos los carritos que quieran llenar, porque esa es la única esperanza que tienen, acumular, 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 y pisotear a otro, y ganarle a otro, y no pensar en el otro, y luchar a los codazos por su propia vida, porque no tienen Dios en su vida. Están solos en la vida, están huérfanos en la vida, están perdidos. Eso significa la palabra perdidos. Y así están actuando. Por la comida, por la bebida, por la ropa, por el vestido, porque están solos. Están sin Dios, están sin esperanza. Y ellos no pueden reclamar ninguna clase de protección, ellos no pueden reclamar ninguna clase de provisión de Dios porque Dios no es su Padre. Como si Dios es nuestro Padre. Y la condición de ellos, por supuesto, es triste, es terrible. Yo no quisiera estar ahí, estuve ahí. Como muchos de ustedes que me están mirando y escuchando, estuvieron ahí. Yo estuve ahí. Y viví así como viven ellos, con miedo a la muerte, con miedo a morirme, con temor al futuro, con temor de mi vida, con temor a qué va a ser el mañana. Así vivía cuando no tenía a Dios, cuando no tenía a Cristo en mi vida. Y ellos aún así persisten en rechazar al Dios verdadero y se crean sus propios dioses, son idólatras de sus propios dioses, adorando su vida de placeres, adorando sus propios ideales, sus propios principios que van en contra de la palabra de Dios, queriendo establecer leyes a nivel de los países, del gobierno, de las naciones, que van en contra de la familia que Dios estableció, en contra de la vida que Dios da, en contra de la palabra de Dios, violando el primer mandamiento, que es el más grande de todos, que es amar a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón, con toda tu alma. Y ellos están bajo el juicio de Dios y por eso tienen temor a morir. Porque el temor trae en sí el miedo al castigo.
¿Por qué tienen temor a morirse? Porque están bajo juicio de Dios. Y es el temor a enfrentarse con Dios cara a cara, es el temor a enfrentarse al castigo de Dios. Ellos no tienen garantía de su próximo aliento, hermanos. No tienen garantía. Ellos no tienen promesa de un protector. Ellos no tienen nadie que cuide de ellos. No, ni la obra social, ni el gobierno. Olvídate. Andá, mirá lo que está pasando en España. Mirá lo que está pasando en Italia. Que te ayude, ¿quién? Porque no podés esperar ni del gobierno, ni de la obra social, ni de los hospitales, ni de nadie podés esperar. Ellos pueden esperar. De quien ellos esperan, no van a recibir absolutamente nada. Y si ponemos nuestra esperanza nosotros en el gobierno, o ponemos nuestra esperanza en el hospital público, o nosotros ponemos nuestra esperanza en la obra social, estamos actuando como ellos. Nuestra esperanza no debería estar ahí. Oremos por los gobernantes, oremos por las instituciones, que Dios los bendiga y Dios los ayude para poder evitar la mayor cantidad de muertes posibles, pero no es nuestro caso. No es nuestro caso. Ellos necesitan preocuparse por su vida. Nosotros no necesitamos preocuparnos por nuestra vida. Por eso sería bueno que nos preguntemos hoy en esta tarde noche, ¿cómo estamos enfrentando nosotros esta situación como cristianos, como creyentes? ¿Cómo la estamos enfrentando? Como miembro de la familia de Dios, ¿así estoy actuando o estoy actuando como un incrédulo? Como alguien que no tiene a Dios ni esperanza en el mundo. Yo sé que las cosas no están fáciles, yo sé que obviamente el mañana es incierto. Bien, pero ¿cómo reaccionamos es el punto? La realidad es esta. La pregunta es cómo nosotros reaccionamos. ¿Dudando, temiendo o confiando? O teniendo tranquilidad y seguridad y paz en Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque hermanos, como dije recién, la preocupación es un pecado, porque todo pecado supone una cosa o varias. Primero, que Dios no se ocupa de mí, que a Dios no le intereso, o que si le intereso, pero capaz que no tiene el poder para cuidarme, para proveerme, para sustentarme. O sea, o que Dios no me ama, que Dios no quiere cuidarme, que Dios no se ocupa, o que Dios no tiene poder para resolver mis problemas y suplir mis necesidades. La pregunta ¿es así? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? Miren lo que dice el versículo 32. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el verso 33 dice, al final, y todas estas cosas os serán añadidas. La buena noticia es que Dios no solamente, nuestro Padre, sabe que necesitamos estas cosas, sino que tiene el poder para añadir estas cosas a nuestras vidas. Él sabe y Él tiene el poder para proveer lo necesario para nuestro sustento, para sustentar nuestra vida. Por eso no caigas en la preocupación, porque la preocupación es un pecado grave. No se preocupen, versículo 25, debido a quién es su padre. Versículo 31, no se preocupen debido a la familia a la que pertenecen. No son incrédulos, no están fuera del reino de Dios, están dentro del reino de Dios. En tercer lugar y último, versículo 34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No se preocupen por lo que va a ser mañana. No se preocupen por el futuro. Cada día tiene su propio mal y ya con eso basta. Los desafíos que tenemos que enfrentar cada día. No empieces a preocuparte por qué va a pasar después del 31. No empieces a preocuparte. No es lo que nosotros tenemos que hacer. Está bien que uno tiene que ser previsor. Prever está bien. Acumular como está haciendo la gente hoy, porque la gente que no cree en Dios, porque tienen miedo de lo que va a pasar después del 31, y están acumulando como si se fuera a acabar el mundo después del 31. Bueno, ser previsor está bien, ahorrar está bien, pero de últimas, hermanos, el Dios que nos sostuvo hoy es el Dios que también va a estar mañana. ¿Quién va a estar en mi futuro? ¿Quién va a estar en tu futuro? El Dios que está hoy con nosotros. Así que por más que nosotros hagamos el trabajo de prever, que no está mal, sin caer en la preocupación, de ahorrar,
que no está mal, es un consejo bíblico y está bien que lo hagamos. Los que lo pueden hacer, está bien que lo hagan. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra seguridad no está en lo que hay abajo del colchón o en la cuenta bancaria o lo que pudimos ahorrar. Ahorremos y seamos previsores, pero no pongamos la confianza en eso. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios que está hoy y que también va a estar mañana con nosotros. La preocupación, hermanos, es una fuerza negativa poderosa que te roba la paz, que te roba el gozo, que te roba la alegría, que daña tu testimonio delante de tus vecinos y de tus familiares que te están viendo, que te están mirando. Te quita el contentamiento, te llena de ansiedad, de temor, de ahí vienen los ataques de pánico, y esto trae complicaciones de salud. Nosotros nos ponemos mal porque queremos vivir más, nos preocupamos porque no queremos vivir menos y al final vamos a terminar viviendo menos porque sabemos que la preocupación, el pánico, la ansiedad y todos estos problemas de ansiedad excesiva terminan perjudicando la presión, la digestión, la concentración, la salud, los huesos, toda nuestra salud. ¿Y por qué la primera causa de muerte en Argentina es la muerte por problemas cardíacos? Porque el corazón no aguanta viviendo de esa manera, viviendo en la preocupación. Por eso el versículo 34 de Mateo 6 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No te adelantes a los problemas. Adelantarse al problema es duplicar el problema que ya tengo hoy, agregándole el problema que supuestamente voy a tener mañana sin tener la gracia para poder soportarlo. Porque la gracia que tengo hoy de parte de Dios es para enfrentar lo que me toca enfrentar hoy. Cuando mañana lleguen otros problemas, Dios me va a dar la gracia mañana para enfrentar esos problemas. Pero si yo traigo los problemas, supuestos problemas del futuro, los traigo a mi presente, no tengo la gracia ni la capacidad espiritual para enfrentar problemas que todavía no existen. Por eso no te adelantes a futuros problemas. No te adelantes. Cuando lleguen esos problemas, cuando lleguen esos desafíos, Dios te va a dar la gracia para enfrentarlos y vencerlos en el nombre de Jesucristo, como lo ha hecho hasta hoy. Como lo ha hecho hasta hoy. Y nosotros entendamos una cosa, el temor es un mentiroso, el temor te miente, el temor te dice que tu mañana no es seguro. Y eso no es verdad, eso es mentira. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que te sustentó ayer, el Cristo que te sustentó hoy, es el Cristo que te va a sustentar también mañana. Entonces, la preocupación, hermanos, es un pecado prohibido para los creyentes. Prohibido preocuparse. No solamente en esta crisis, en las que van a venir. Porque preocuparse no coincide con el Dios en el que vos decís creer. No coincide. No coincide en el Dios al cual vos le llamás Padre. No coincide con la realidad de que vos sos parte de la familia de Dios. La preocupación no coincide con el hecho de que tu futuro ya está asegurado porque tu futuro está en las manos de Dios. Por eso la preocupación es un pecado prohibido. Que los no creyentes se preocupen es lo que tienen que hacer. Sí, en su lugar yo me preocuparía porque no tienen ni protección ni promesa de parte de Dios. Ahora, nosotros no somos huérfanos espirituales, no estamos flotando en el aire librados a nuestra suerte. Nosotros no somos vagabundos espirituales, no estamos perdidos en el mundo. Nosotros tenemos un hogar, tenemos un padre, tenemos una familia, ¿sí? Gracias a Dios, tenemos una familia, la familia de Cristo, y tenemos un futuro asegurado por el Señor. Ahora, este futuro asegurado por el Señor es porque Él nos lo aseguró, porque Él nos ama. Y si Él nos ama, Él se ocupa de nosotros y se va a ocupar también. Y Él va a satisfacer todas tus necesidades. No lo dudes por un momento, confía.
Él va a satisfacer nuestras necesidades. Lo único que Él nos pide en medio de esta crisis y las que van a venir, bueno, que nosotros lo amemos, anótalo, que lo amemos, que lo obedezcamos y que lo sirvamos en medio de esta crisis. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que lo amemos, que lo obedezcamos y que lo sirvamos, no que nos preocupemos. ¿Sí? Retrocediendo un poco al versículo 33, yendo ya a la conclusión de este mensaje, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Vimos lo que no tenemos que hacer. No hay que preocuparse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar con energía, diligencia, esfuerzo, sacrificio, pasión y ganas. Y ganas. El reino de Dios y su justicia. Que busquemos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Que Dios gobierne nuestras vidas. Que busquemos andar en obediencia a su palabra. Caminar en rectitud. Que busquemos de su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la Biblia. Que busquemos de su paz, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino rectitud, justicia, rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Busquemos esa paz que está solamente en Cristo. Busquemos ese gozo que solamente está en Cristo. Busquemos ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios es poder, para estar firmes y ser de ánimo y fortaleza para otros que no tienen el Dios ni la esperanza que nosotros tenemos. Y todas nuestras necesidades serán añadidas por el Dios que es nuestro Padre. Hoy, en el presente y cuando llegue el mañana, Él también suplirá. Así que, primero, no te preocupes. Segundo, no te preocupes. Y tercero, no te preocupes. Busca el reino de Dios, porque buscar el gobierno de Dios en tu vida, el que Dios controle tu vida, tenga el control de tu hogar, tu familia, tu casa, aplasta en tierra toda preocupación en tu vida. Si vas a estar preocupado por algo, está preocupado por conocer más a Dios, amar más a Dios, conocer más su palabra. Preocupate por que la gloria de Dios se extienda en toda la tierra, que la palabra de Dios corra por toda la tierra, confiando en que Él va a derramar sus bendiciones sobre todas nuestras vidas. Ahora, sé que algunos de ustedes que me están escuchando no tienen a Dios como su Padre. Sé que algunos que me están escuchando están preocupados y que no tienen esperanza. En cuanto al mañana, tienen temor, tienen miedos, están angustiados y están ansiosos. Sé que algunos de los que me están escuchando son pecadores y ustedes saben que son pecadores, que han vivido hasta acá de espaldas a Dios y ustedes saben que han vivido de espaldas a Dios, que han negado la palabra de Dios, que han rechazado la gracia y el amor de Dios. Y están solos, están solas, y saben que están solos en el mundo y en la vida. Y en esta situación lo sienten más que nunca. Sé que algunos que me están escuchando tienen miedo y mucha preocupación. Lo sabes. Ahora, ¿cuál es mi mensaje para vos? ¿Cuáles son las palabras que quiero dejarte hoy? Volvete a Dios. Volvete a Dios con todo tu corazón, por el único intermediario que murió en la cruz por tus pecados y se llama Jesucristo, y que resucitó al tercer día entre los muertos para darte una nueva vida y para recibirte dentro de la familia de Dios. Dios quiere recibirte como su hijo y como su hija. Dios está esperando que te vuelvas a Él. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere hacerte su hijo y su hija. Dios quiere que estés dentro de su reino, no fuera de su reino. Dios quiere que disfrutes de sus promesas y bendiciones y de su protección. No que estés viviendo en esta vida sin protección alguna, librado, librada a la maldad que el diablo
está trayendo sobre toda esta humanidad. Por eso esta noche es la noche donde tenés que entregarle tu vida a Jesucristo. Y si estás apartado del Señor Jesucristo, esta es la noche donde tenés que volverte al Señor Jesucristo. Tenés que volverte a Él. Y ya sea que estés apartado del Señor o apartada, ya sea que estés lejos de Dios y Dios no sea el centro de tu vida y Dios no sea tu Padre en tu vida, esta noche entregale tu corazón a Él. Orá, habla con Dios. Decile con tus propias palabras: Padre, perdona todos mis pecados. Decile a tu Padre Celestial cuán arrepentido, cuán arrepentida estás de tus pecados y cuán arrepentido estás de haber rechazado a Cristo por tantos años. Y entregale tu vida a Cristo. Hacé de Cristo tu Señor. Hacé de Cristo tu Salvador. Decíselo con tus propias palabras. Cuán sola te encontrás y cuánto lo necesitas a Jesucristo reinando y gobernando en tu corazón. Y hacelo hoy. No lo dejes para mañana. No lo dejes para más tarde. Es más, cuando termine este video, ahí donde estás, donde te encuentres, habla con Dios y haz esta oración como te enseñé que la hagas. Y Dios te va a perdonar, Dios te va a recibir, Dios se va a convertir en tu Padre y Jesucristo en tu Señor y en tu Salvador personal. Y vas a comenzar a vivir una vida nueva, la vida que nosotros, los creyentes, vivimos aún en medio de estas circunstancias. Dios les bendiga mucho a ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su amor. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en sus corazones paz. Y el nombre de Dios Todopoderoso yo lo pongo sobre sus cabezas. Dios los bendiga y estamos en contacto. Compartí este video. Sé que a muchos les va a ayudar en este tiempo. Chao.